Con la conquista territorial se dio paso a la conquista espiritual. Gracias a la bula del Papa Adriano VI del 25 de abril de 1521, todas las órdenes mendicantes tuvieron permiso para llegar a las nuevas tierras y predicar la doctrina cristiana. Así, en 1524, llegaron 12 frailes franciscanos a Veracruz. En 1526, llegó a México los primeros 12 misioneros de la Orden de Santo Domingo de Guzmán. En 1529, Fray Domingo de Betanzos, fundador de la Orden de la Nueva España, apoyado por Cortés, se traslada a Oaxaca en compañía de Fray Gonzalo Lucero y Fray Bernardino de Minaya para evangelizar la región. Pasaron casi 20 años para que iniciaran su primer convento de cantera. El clero regular y secular se propuso como objetivo bautizar a todos los indios y enseñarles la religión católica. Por esta razón, en 1538 comienza la incursión de los frailes evangelizadores en la Mixteca Alta. Los dominicos, en el lapso que corrió entre 1548 y 1587, construyeron alrededor de 35 fundaciones. En 1670 poseían 50. Una de ellas es San Pedro y San Pablo Tequistepec. El antiguo nombre auténtico es Tequistepec, según un antiguo lienzo del lugar en el cual está representado un caracol marino sobre un cerro. En dicho lienzo están incluidos algunos lugares desaparecidos que pertenecían a Tequistepec, que era todavía un importante cacicazgo en los primeros años de conquista. Se compone de las voces Tezistli, cerro, y en significa en el cerro del Caracol. San Miguel Tequistepec se encuentra en la zona noreste en el estado de Oaxaca. Forma parte de la región mixteca y al distrito Cuitztlahuaca. Colinda al norte con el municipio de Tepelmene, Villa de Morelos. En la parte sur con San Cristóbal Xichistlahuaca, San Juan Bautista Cuitztlahuaca y San Miguel Tulancingo. En la región oriente con Santa María Ixcatlán. Y nuevamente se encuentra en el municipio de San Juan Bautista Cuitztlahuaca. Finalmente, al poniente, colinda con los municipios de Santiago Tepetlapa, San Miguel Tulancingo y Santiago Ihuitlán Pluma. El municipio de San Miguel Tequistepec cuenta con una extensión territorial total de 146.72 kilómetros cuadrados. Su territorio está formado principalmente por los siguientes cerros de nombres: El Dade, Flor, Cuchón, Cunaningue, Gandudo, Chiquite, entre otros, cuyas elevaciones provocan que la altitud promedio del municipio de San Miguel Tequistepec fluctúe entre 2.020 metros sobre el nivel del mar. La distancia aproximada que tiene a la ciudad de Oaxaca es de 180 kilómetros. Sus fiestas, como la del Señor del Perdón, se celebra el segundo viernes de Cuaresma, con duración de 4 días. El programa incluye mañanitas, carreras de caballos, peleas de gallos, jaripeo, juegos mecánicos, fuegos artificiales, bailes populares y se elige a la reina. Sus tradiciones: el Día de Muertos, específicamente el primer día de noviembre, le rezan a sus difuntos, ponen altares con frutas, moles, chocolate, mezcal, cerveza, según lo que le gusta al difunto. En la música, hay una orquesta que toca diversos estilos y se llama Santa Cecilia. En cuanto a las artesanías, hacen sombreros hechos de palma y fibra, así como jarros de barro. Y su gastronomía consiste en el mole coloradito, pozole, atole, chocolate, champurrado, tostadas y tacos. También cuenta con centros turísticos como el Museo de Piezas Arqueológicas y su lengua es el mixteco. Se sabe que estuvo encima del cerro en donde aún existen ruinas y de donde se encuentran los monolitos que pueden verse en el patio de la casa municipal. Durante la Guerra de 3 años tuvo lugar en este pueblo un combate entre las tropas conservadoras de Luciano Martínez y los liberales del coronel Miguel Luna. El 23 de octubre de 1891 se le otorgó la categoría de ayuntamiento perteneciendo al distrito de Huajuapan. Dentro de la fauna que hay en este municipio tenemos animales salvajes: coyote, venado, tlacuache, zorro, ardilla, conejo, liebre, comadreja, mapache, tejón y puercoespín.
aves, palomas, gavilán, águila, chachalaca, sopilote, cacalote, urraca, pichones, correcaminos, pájaro carpintero y gorrión, insectos, mosca, cucarachas, arrieras, arañas, tarántulas y alacrán, víboras, coralillo, cascabel, víbora y culebra ratonera. La flora en esta población es muy variada, ya que podemos encontrar las siguientes: flores, palo, azucena, consuelda, geranio, claveros, regina, del pipi, jazmín, venenillo y azuñate. Plantas comestibles que tienen rábanos. Encontramos los cilantros, quelites, verdolagas, hierbabuena, epazote, flor de calabaza, ejotes y nopales. Frutos tales como la pitaya, el soconostle, limón, naranja, mandarina, tuna, chichipe, jarambuya, mangos, aguacate y pitahaya. Árboles: mezquites, tehuizle, pirul, encino, cazahuate, cucharilla, izote, sabino y jarilla. Plantas: hierba maestra, hierba buena, valeriana, orégano, romero, sábila, doradilla de golpe, malva, epazote, hoja de guayaba, hierba de porrillo, azares, ajenjo, marrubio y tlachinole. El pueblo chocho, también llamado chuchón, chonchón, chocholteco, chocholteca o runixahuijina en idioma chocho, que significa los que hablan el idioma, se encuentra ubicado en la Mixteca Alta en el estado de Oaxaca. En la época prehispánica, los pueblos de Coixtlahuaca fueron densamente poblados. En algunos de ellos convivían hablantes de diversas lenguas indígenas. El valle de Coixtlahuaca lo integraban chochos, mixtecos e ixcatecos. Hace 2500 años, el valle de Tehuacán también era ocupado por hablantes de chocho popoloca. El territorio se redujo hace 1000 años aproximadamente por la expansión de los nahuas hacia el sur y de los mixtecos hacia el norte. Coixtlahuaca tuvo su mayor esplendor hacia mediados del siglo XV, época en la que acudían al mercado de ese lugar comerciantes de la costa, del Golfo de México y del Altiplano Central, lo que indica la importancia que tuvo en ese tiempo Alfonso Caso. Al referirse a la región de Coixtlahuaca, sostiene que esta era el hábitat de los chochos o popolocas de Puebla. Durante el siglo XVI, después de la conquista, la población indígena disminuyó considerablemente debido a la hambruna, el trabajo excesivo a que fueron sometidos y las epidemias de viruela en 1520 y 1593, de sarampión en 1531 y tifo en 1576. La población chocholteca se vio afectada a tal grado que en 1597 solo quedaba la mitad de tributarios en los pueblos de Coixtlahuaca. Su región natural es de planicies. Se encuentra la cordillera que se desprende de la garganta que forman los cerros de Río Hondo en la frontera del estado, atravesando por este municipio, desde el Gran Cerro de las Nubes al oriente, continuando su cordillera y pasa al sur de este lugar. Se encuentra el Cerro de Tequistepec, Cerro de la Trampa, Cerro de las Flores, Cerro del Zacate Amarillo y Cerro de la Caja. Después del descubrimiento del continente americano, empezó la etapa de la conquista. Gente de España y de otros lugares de Europa llegaron a los nuevos territorios en busca de riquezas y poder. En 1519, Hernán Cortés salió de la isla de Cuba para explorar las tierras descubiertas. Cuando llegó a la región mesoamericana, diversos grupos indígenas se unieron a su ejército con el deseo de liberarse del dominio azteca. El 13 de agosto de 1521, la Ciudad de México Tenochtitlan cayó en manos del ejército español. Tiempo después de la caída del señorío azteca, los españoles conquistaron con mayor facilidad otros territorios de la zona mesoamericana. Para la historia de México, el periodo conocido como la colonia o el virreinato empieza en el siglo XVI, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron la antigua México Tenochtitlan.
Así fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. También se conoce esta etapa con el nombre del virreinato porque el país durante el tiempo que duró fue gobernado por un representante del rey de España que tenía el título del virrey. Así, pues el periodo de la colonia abarca 300 años y está usualmente dividido en 3 periodos. El primero, y más antiguo, es el que corresponde al siglo XVI y abarca todo lo que pasó en la Nueva España desde 1521 hasta 1600. El segundo, el siglo XVII, que comprende lo sucedido entre 1601 y 1700. Y finalmente, entre la religión, el tercero, originalmente la población siglo chichonteca XVIII, creyó en mexicano el y que va de 1701 se le denomina de ahí 1800. Ja, Hui, que quiere decir nuestro Padre del universo o del cielo, y también se dice Na Andiu, que igual al Padre de Dios, o simplemente Diu, que significa Dios. A la llegada de los frailes dominicos, en 1550 se incrementó la conversión de la población a la religión católica. Los chochos, como la mayoría de los grupos indígenas de México, han sido influenciados en todos los aspectos de su vida por la religión católica. Solo conservan algunos elementos relacionados con su antigua religión, como el de formar montones cónicos de piedra que son colocados por los viajeros en los caminos que unen a los pueblos chochos. La razón de esta costumbre es la creencia de que si salen de viaje y no colocan esas piedras no regresan a su pueblo. Es común oír hablar de curanderos de algunos pueblos chochos que realizan diversos trabajos para curar enfermos y asegura que invocan a los espíritus de sus antiguos dioses. La religión que profesan los chochos es una mezcla del catolicismo y religiosidad prehispánica, denominando de manera clara los acontecimientos más importantes de su vida y sus ceremonias como el bautismo, la comunión y los auxilios espirituales en caso de muerte son ritos católicos. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental, originado por una nueva forma de concebir las artes visuales, y que partiendo desde diferentes contextos históricos produjo obras en numerosos campos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro. Se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de potencia europea, principalmente en Latinoamérica. Cronológicamente abarcó todo el siglo XVII y principios del siglo XVIII con mayor o menor prolongación en tiempo, dependiendo de cada país. Se suele situar entre el manierismo y el rococó en una época caracterizada por fuertes disputas religiosas entre países católicos y protestantes, así como marcadas diferencias políticas entre los Estados Unidos absolutos y parlamentarios, donde es independiente. Burguesía empezaba a poner sus cimientos de capitalismo.
La región conocida como la Mixteca, al noroeste de la ciudad de Oaxaca, parece un desierto, aunque en el pasado estuvo cubierta de bosques. El paisaje desolado y el proceso de desertificación son el resultado del mal uso que se le ha dado al suelo durante generaciones. Las causas que transformaron los bosques en páramos son muchas y complejas. Algunos alegan que la sobreexplotación de los recursos naturales de la región se remota a tiempos de los aztecas, quienes exigían grandes tributos de la población mixteca. La Mixteca ha sufrido los mayores cambios de tierra por sus movimientos constantes, entre ellos un hecatombe hace más de 210 millones de años, que extinguió vegetales de un grosor de más de 8 metros, entre ellas las sicarias vegetales que existieron en los pantanos, junto con otras especies. Ya voy. El número de especies totales, descritas y clasificadas, asciende a 1.5 billones. Este número sigue en aumento, pues se descubren aproximadamente 10.000 insectos cada año. Se estima que solo falta un centenar de especies de aves por describirse. Las estimaciones sobre las especies vivas posibles son de 5 billones. Se conocen como unas 300.000 especies de fósiles, es decir, el 20% del número de especies vivientes conocidas y menos del 6% de las probables. El registro fósil abarca desde hace 35 millones de años hasta la actualidad. Sin embargo, el 99% de sus representantes se encuentra desde hace 545 millones de años hasta ahora. Son comparaciones asombrosas si consideramos que el registro fósil incluye centenares de 1 millón de años y que la fauna y la flora vivientes representan solo un instante de tiempo geológico. Si la conservación de los fósiles fuera aceptable buena, sería posiblemente que el número de especies extintas supera en mucho el número de las especies actuales. En cuanto a la migración, durante décadas los habitantes de la Mixteca oaxaqueña han ido conformando un complejo entramado de rutas migratorias que les permiten desplazarse por muy diversos puntos de México y Estados Unidos. En la década de los 70, miles de trabajadores mixtecos comenzaron a llegar al norte, principalmente a los estados de Sinaloa y Sonora, atraídos por la oferta de trabajo en los campos de agricultura industrializada. Para finales de los años 70, el trabajo agrícola se extendió de Sinaloa a Baja California, sobre todo en el Valle de San Quintín, y con ello la migración de trabajadores mixtecos. Michael Carney y Carl Nuggets calcularon la actualidad de 90.000 mixtecos trabajan entre Sinaloa y Baja California en temporada alta, es decir, el 80% del total de trabajadores de la región son originarios de la Mixteca. A finales de la década de los 50, algunas familias mineras se comenzaron a establecer en ciudades fronterizas como Tijuana, Nogales, Mexicali. En algunas actualidades, alrededor de 25.000 mixtecos viven en estas tres ciudades. Coixtlahuaca se localiza en la parte noreste del estado, en las coordenadas 17 grados 43 minutos longitud oeste, 97 grados 19 minutos latitud norte, y una altura de 2.100 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con San Miguel Tequistepec y Santa María Ixcatlán, al sur con Santa María Chicagua, Santa María Chachuapan y Santa María Nativitas, al oriente con San Miguel Huautla y Santiago Apuala, al poniente con Cristóbal Xochitlahuaca y San Miguel Tequistepec. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 169 kilómetros. La superficie total del municipio es de 282.53 kilómetros cuadrados y la superficie del municipio en relación con el estado es de 0.28%. La población se encuentra situada en la Mixteca Alta, limitada por grandes montañas que la circundan. Al este se encuentra el Cerro de León y el Cerro de la Virgen. En el sur se encuentra el Cerro Verde, que forma parte del nudo mixteco, el cual une a la Sierra Madre del Sur con la Sierra Madre Oriental. Al oeste se encuentra el Cerro de la Monjita, Piedra de la Iglesia, el Cerro de los Tres Oros, existiendo así otros cerros, los cuales corresponden a los nombres del Cerro Húmedo, hacia el suroeste, Cerro del Agua,
Cerro del Calvario hacia el oriente, Cerro del Ixcate, Cerro del Metatal, Cerro de la Canela, Cerro de la Nata y más, que constituyen todo lo que es el municipio de Coixtlahuaca. En la población de Coixtlahuaca se encuentra un río de poca afluencia, el cual es conocido como el río de la Culebra. Proviene de una población llamada Santo Domingo Tonaltepec, que pasa por Santa María Nativitas y Coixtlahuaca, donde se une con otro de nombre Topoguillo y La Escalera, continuando hasta desembocar en el río Papaloapan. Al sureste se encuentra el manantial, que es el que abastece de agua la mayor parte del año a la población, con una disminución muy importante en la temporada de calor. Además, existe una presa que lleva el nombre de Atonaltzin, la cual está en desuso. Esta población fue fundada en el año 37 después de Cristo por los choltecas, quienes les dieron el nombre. Entre los emperadores más sobresalientes se encuentra el rey Atonaltzin, quien fue el último emperador de la dinastía de Coixtlahuaca, el cual entabló luchas constantes contra los mexicas, en 2 ocasiones siendo vencido en la primera y capturado en la segunda ocasión en la misma población de Coixtlahuaca por el rey Moctezuma II, también llamado Moctezuma Ihuicamina, cuyo reinado, caracterizado por la guerra, habiendo sometido a una gran parte del país, deseaba extender sus dominios por el lado sur. En el arco superior de la capilla abierta se pueden apreciar labrada una cadena de serpientes de extraordinaria belleza, por lo cual podemos afirmar que las dos culturas todavía no se conocían a profundidad, por lo que los indígenas pudieron dejar testimonios discretos y secretos de su visión cosmogónica y religiosa, toda vez que la serpiente representa iconográficamente para el anáhuatl a Quetzalcóatl, la más relevante premisa filosófica religiosa por la Toltecayotl, como el divino equilibrio entre el espíritu y la materia. Esto nos revela que a pesar de la imposición violenta, los hijos de la náhuatl han mantenido a lo largo de esto casi 5 siglos una fortísima cultura de resistencia, pero sí, pero no, un mantenerse a pesar de estar vencidos, negados, destruidos, no solo en testimonios tan importantes y de carácter monumental como estos edificios, sino con un mayor dinamismo y efectividad en la llamada popular cultura, es decir, por el matrimonio cultural intangible. La mezcla forzosa que lograron hacer los pueblos indígenas es maravillosa, debido a que hasta en la actualidad la cultura dominante siempre ha tratado de excluir o desaparecer cualquier vestigio de la civilización invadida. En la portada lateral resulta tan impresionante como el principal. Los dos del siglo XVI son contemporáneos al convento. Se encuentra esculpido en alto relieve, sobre los tableros laterales, el pasaje bíblico de la Vía Crucis. También puede apreciarse cómo los lapidarios anahuacas ponen en la boca de algunos de los personajes la característica vírgula, con la que en los códices ancestrales se caracterizaba quién estaba hablando. En la portada principal de este tablero hay un conjunto formado por San Juan Bautista, flanqueado por San Pedro y el apóstol Santiago, y una serie de nichos en forma de concha, grandes rosetones, medallones y símbolos de la pasión, además de su espléndido rosetón al centro y un detallado escudo de Felipe II.
Las aves silvestres que aún podemos encontrar y que de acuerdo al clima se han adaptado son gorriones, zanates, enzotles, águilas, cuervos, búhos. Asimismo, entre los animales ponzoñosos están el alacrán, la viuda negra. Entre los reptiles encontramos a la víbora de cascabel, la corredora y el coralillo. La flora existente en este medio y por las condiciones del suelo es enebro, espinosos, sabinos, mezquites, pinos en diferentes tipos, el pino. Los árboles frutales existentes en esta comunidad son durazno, tejocote, níspero, moras, manzana, granada. Entre las flores de ornato que se cultivan en casa encontramos las margaritas, las rosas, las dalias, los geranios, el alcatraz y los lirios. Asimismo se encuentran semillas que se cultivan de manera temporal. Tenemos maíz, frijol, avena, trigo, cebada y haba. La UNESCO protege las expresiones culturales de la humanidad a partir de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, firmada en 1972. En la actualidad se tienen inscritos 936 bienes distribuidos en 187 países de todo el mundo. El patrimonio cultural de la humanidad es fuente de conocimientos, testigo de la historia y manifestación de la evolución del conocimiento de la humanidad. Los sitios que son patrimonio de la humanidad, además de ser sitios de interés, son turísticos y fuente de empleos. Esto ayuda a la economía de los países donde se localizan. Gracias.